Bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a este episodio de Grandes Remedios. Vamos a platicar de una enfermedad que impacta mucho. Se llama herpes zóster, pero mucha gente lo conoce como culebrilla, o acá en el norte mucha gente por Estados Unidos le dice shingles. Cualquiera de esos tres nombres, estamos hablando de la misma cosa. En realidad es varicela zóster, que cuando tenemos varicela, el varicela que en inglés es el chickenpox, entonces esta varicela nos da generalmente en la infancia y se duerme, digamos, se mantiene latente en un nervio y ahí puede reactivarse, pero ya no se reactiva como en varicela, sino que se reactiva como herpes zóster. De hecho, zóster significa cinturón, porque casi siempre agarra como un cinturón. O sea, por ejemplo, puede salir una erupción de vesículas como en este dermatomo, por ejemplo, o sea, como en mi cinturón, y por eso le llamaron zóster. Este es el más común, esta localización, ese dermatomo, pero puede ser cualquier dermatomo. Dermatomo significa es un pedacito específico inervado por cierto nervio, digámoslo así. O sea, que esa piel está inervada por un nervio en específico. Entonces, eso es un dermatomo. Entonces, tenemos dermatomos por todo el cuerpo y puede agarrar cualquiera. Este es el típico, que es el de así como en un cinturón, aquí arribita, como de las costillas, pero también puede ser en la rama, por ejemplo, oftálmica. Entonces, ese, por ejemplo, es bien peligroso porque abarca, digamos que parte de la cara, pero también del ojo. Entonces, sí puede haber una complicación oftalmológica, sí puede haber una disminución de la visión cuando se reactiva la varicela en forma de herpes zóster. Entonces, ¿qué hay de esto? En epidemiología, por ejemplo, se cree que 20 a 30% de la población va a tener problemas con herpes zóster en algún punto de la vida. Y a mayor edad es más probable que tengamos herpes zóster. Incluso las personas que fueron vacunadas por varicela, que a mí no me tocó, pero a las nuevas generaciones ya les tocó la vacuna contra varicela, incluso esas personas también pueden tener herpes zóster, pero es menos la probabilidad. Entonces, si pueden y si sus hijos tienen el esquema de vacunación mexicana, generalmente en ese esquema de vacunación no viene varicela. Entonces, yo sí se la conseguiría de manera privada, pero sí es bien importante que ellos tengan esta vacuna. Los americanos normalmente sí la tienen dentro de su esquema. Casi siempre la ponen al año. Es donde se recomiendan al año de edad como aplicar la vacuna de la varicela. Ya no se recomienda esto que hacían antes las mamás de hacer como fiestas de varicela, que era como si algún hermanito o alguien tenía varicela, como que todos iban y lo que hacían era como de una vez infectarse todos para ya como acabar con eso, ¿no? Y como que ya tener como que la respuesta inmune a eso y ya ser como inmune a la varicela. Pero en realidad ahora no se recomienda eso, porque ya tenemos las vacunas, son una mejor opción, mucho más eficaz, mucho más segura. Entonces, si no les ha dado varicela, está esta opción de la vacuna contra varicela y disminuye un poquito la posibilidad de tener un herpes zóster a futuro, pero no la elimina. Y entonces, bueno, de los síntomas que podemos ver normalmente es dolor. El dolor, me mencionan que es un dolor muy intenso, como es inflamación del nervio, normalmente es un tipo dolor ardor, dolor electricidad, dolor tipo chile, o sea, dicen que es un dolor muy intenso. Y posteriormente a esto empieza a aparecer ya una erupción de vesículas. Entonces ya cuando el diagnóstico es clínico, entonces cuando vemos la erupción de vesículas y preguntamos en la historia clínica, ¿usted ha tenido varicela, lo tuvo en su infancia? Y si la respuesta es sí, es que es muy probablemente sí sea herpes zóster. Se puede hacer como una prueba para ver si la vesícula tiene este dato y verlo en patología, pero no tiene caso. Normalmente se hace solo clínicamente el diagnóstico. Y entre más pronto se dé tratamiento, es mejor. Entonces, si uno da tratamiento dentro de las primeras 72 horas, les va mucho mejor. Se ha visto que no tienen tanta complicación. Entonces, podemos usar antivirales como
aciclovir o valganciclovir. Entonces podemos, el valaciclovir y aciclovir podemos usarlo, famciclovir también. Entonces todas estas son muy buenas opciones de antivirales y estas sí son muy del tiempo, ¿no? De la ventana de tiempo. Si es al principio, es mucho mejor. Sí los recomiendo que vayan con un médico porque a lo mejor si el dolor es mucho van a tener que usar otro tipo de medicamentos para manejar también el dolor. Usamos, por ejemplo, pregabalina o carbamazepina. A veces tenemos que usar como anticonvulsivantes incluso para manejar el dolor de esta enfermedad. Entonces, todo eso es muy importante. Si no se hace, uno se puede quedar con otra complicación que se llama neuralgia postherpética. Entonces, si se quedan con neuralgia postherpética, significa que a lo mejor van a desaparecer las manifestaciones en la piel, pero se va a quedar con el dolor. Entonces, esto es muy incapacitante, es muy feo. Entonces, van a tener que estar siempre como que con estos medicamentos para el dolor, pero ya de manera crónica. Entonces, se trata de evitar haciendo eso, como que tratamiento lo más pronto posible y darle seguimiento, ¿no? Entonces, sí vayan con médico para atenderse esta parte. Ahora, otra cosa que es bien importante, que viva la tecnología, en el 2017 salió una vacuna para el shingles, para el herpes zóster. Esta vacuna se llama Shingrix. Antes había otra que se llamaba Zostavax. Zostavax también era buena, pero no tenía tanta eficacia. Shingles, esta nueva del 2017, sí tiene muy buena eficacia. O sea, una vez puesta, tiene un 90% de reducción de casos, que es bastante. Entonces vale mucho la pena. La indicación actual es, si uno tiene 50 años, se debería de poner la vacuna contra shingles, que es esta, ¿no? Es la Shingrix. Sí tiene un costo ahí más o menos, pero la verdad es que no se compara el costo de esta vacuna, que es en 2 dosis. Se aplica una y luego la siguiente dosis, a los 2 o 3 meses, se puede aplicar la segunda dosis. Vale mucho la pena porque el costo, incluso me ha tocado pacientes hospitalizados por el dolor de herpes zóster o pacientes que crónicamente ya tienen una complicación, en especial esta complicación del dolor. Y también les digo, si se fue al nervio latente de la cara, en especial de la rama oftálmica, generalmente sí también se asocia mucho con complicaciones. Entonces, piensen en esto, ténganlo en mente. Si tienen dolor y luego una manifestación clínica, acudan con su médico, muy probablemente sea herpes zóster. Pero también recuerden, si ustedes tienen familiares de 50 años o más, o tienen ustedes 50 años o más, este es un gran remedio, es algo que vale mucho la pena. Ya así como otro dato curioso, se ligó esta conexión de varicela zóster con herpes porque, por ejemplo, si una persona, un abuelito tenía herpes zóster y convivía con un nieto que a lo mejor no había tenido varicela, lo que podía pasar era que el herpes zóster se contagiaba, se transmitía a la persona que no había tenido varicela y puede dar varicela. De manera al revés, no. O sea, por ejemplo, si yo estoy en contacto con una persona con varicela, no se va a reactivar mi herpes zóster. Así no es. Entonces, más como la relación va más al revés, ¿no? Entonces, recuerden, esto es una reactivación del varicela zóster. Si ustedes lo tuvieron, están en riesgo, aplíquense esta vacuna, vale mucho la pena. Acérquense si está disponible aquí en México. En la mayoría de las farmacias uno lo pide y a lo mejor a los 2-3 días ya la tienen lista. Entonces, anímense, esta es muy buena opción. Algunas personas sí crean algún efecto adverso a la vacuna, como fiebre, pero nada mayor a eso. Vale mucho la pena desarrollar esta respuesta inmune, porque conforme pasan los años, baja nuestra inmunidad y se reactiva la varicela en forma de herpes zóster. Entonces, muchas gracias por escuchar nuevamente este episodio. Me da mucho gusto que cada vez somos más. Y pues bueno, recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.